Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle también las gracias a la delegación de Alicante, en la persona Sigue. Bien, no le puedo dar las gracias porque ando para No sabía que estaba hablando. Bien, esta tarde nos reunimos para tratar un tema que estimamos que es muy interesante tanto para la gente que entra dentro del tema de esta pericia como para los letrados, porque nos es tan importante conocer un poco cuál es la materia que se va a abordar hoy en nuestras defensas, como lo son para aquellas personas que actúan periciales o simplemente para aquellas personas que necesitan conocer con mayor profundidad los temas que tocamos. El título de la conferencia de hoy es La prueba pericial en la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Bueno, quien nos dirige la palabra es don Alberto Antón, aquí a mi derecha. Él es doctor ingeniero en geodesia y cartografía, es ingeniero técnico en topografía, miembro de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de Valencia desde el 2005, miembro de la Asociación Española de Geómetras Expertos, con una experiencia profesional en el tema superior a los 21 años y autor también en colaboración de un libro muy interesante que ha omitido, yo creo que por modestia, mencionar, pero que realmente es sumamente interesante. Estaba a punto de traerlo, pero al final, para que no dijeran que me metía en lo que no me llamaban, pues no lo he cogido, pero realmente es un manual súper interesante, además totalmente actualizado, incluye la ley de jurisdicción voluntaria, en fin, está muy bien y además es muy didáctico, se entiende todo perfectamente, incluso para la gente que somos legas en la materia que ahí se toca. Ya no te quiero detener más, muchas gracias por estar aquí y somos todos tuyos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo os voy a hablar de la prueba pericial en la delimitación de la propiedad inmobiliaria desde el punto de vista de un técnico, de un perito que se dedica a estos asuntos. Bueno, como me imagino que muchos de vosotros sabréis, la delimitación de la propiedad en España no está garantizada por ninguna, por lo menos no está garantizada en su totalidad, por ninguna de las figuras jurídicas existentes en materia de propiedad. En primer lugar, tenemos el registro de la propiedad, cuya función es registrar los actos y los contratos sobre el dominio de las propiedades y darles publicidad. Los notarios, que son fedatarios públicos y que, bueno, que lo que hacen es dar validez a las transacciones inmobiliarias. Y por último tenemos el catastro, cuya función es fundamentalmente tributaria, aunque bueno, tiene también otras funciones, pero fundamentalmente la figura es tributaria. Sin embargo, ninguna de estas tres figuras tiene como objetivo fundamental delimitar y definir las propiedades inmobiliarias de una forma inequívoca. ¿Qué quiero decir con forma inequívoca? Que no albergue ningún tipo de dudas, y de forma permanente en el sentido de que si un lindero, un límite se destruya, este pueda ser repuesto de una manera fácil y sencilla. Como resumen, el sistema jurídico español no garantiza los límites de las propiedades si no es por un acuerdo entre las partes o bien por una sentencia judicial. Como consecuencia de todo esto, tenemos una alta litigiosidad en España, donde la prueba pericial siempre es una parte fundamental. En esta ponencia veremos en primer lugar una visión general de la prueba pericial, de la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Veremos también la problemática que tenemos en nuestro país. Después haremos un breve comentario sobre los medios técnicos que utilizamos los peritos a la hora de abordar cualquier informe pericial. Veremos también los asuntos más frecuentes a los cuales nos enfrentamos.
También veremos de forma, aunque sea superficial, la nueva coordinación entre el registro de la propiedad y el catastro, coordinación que viene a raíz de la Ley 13 de 2015, de la reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro, y finalmente veremos unas conclusiones. Como me imagino que todos sabréis, el derecho a la propiedad y a la posesión ha sido ya siempre desde la antigüedad una fuente de innumerables conflictos. Cuando se produce un conflicto, existen vías para solucionarlo sin llegar al juicio, vías extrajudiciales. Estas vías pueden ser la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación. En la mediación, por cierto, se puede aportar informe pericial. Sin embargo, en ocasiones pues es inevitable llevar la disputa a la vía judicial. Es entonces cuando la actividad pericial resulta fundamental. Pero resulta fundamental antes del proceso judicial, durante el proceso judicial e incluso algunas veces hasta después del proceso judicial. La realización de informes periciales para mí resulta una actividad apasionante, porque conlleva la aplicación directa de conocimientos y experiencia técnica en conflictos que su solución sería muy complicada o inabordable por el órgano jurisdiccional precisamente por su complejidad técnica. Los profesionales técnicos, en este sentido, y peritos, hemos diversificado nuestras especialidades técnicas y científicas para dar respuesta a las cada vez más complejas exigencias de la sociedad en este sentido. Y ya centrándonos en el ámbito de la propiedad inmobiliaria, lo que tenemos es que con el gran aumento de desarrollo urbanístico y territorial van a surgir inevitablemente conflictos relacionados con la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Estos conflictos generalmente afectan a los particulares, a los promotores inmobiliarios y a las administraciones. En estos conflictos muchas veces lo que se producen son discrepancias en cuanto a la delimitación de la propiedad inmobiliaria, a saber realmente dónde acaba una propiedad y dónde empieza la otra. Y estas desavenencias muchas veces acaban en los juzgados, judicializándose. Por otro lado, todos sabemos también que los jueces y los abogados son peritos, pero peritos en derecho. No pueden ser expertos en todas las ramas del conocimiento humano y, por supuesto, especialmente las ramas técnicas y científicas. Pero sin embargo, han de decidir y han de estar informados sobre estas ramas técnicas y científicas porque tienen que resolver sobre ellas. Entonces es cuando entramos en escena nosotros, los peritos, que vamos a suplir esta falta de conocimientos técnicos, falta, por otro lado, lógica, con la prueba pericial y concretamente con el informe y el dictamen pericial. Entonces, como conclusión, las funciones del perito son, por una parte, el apoyo al juez en el proceso judicial, pero también, y no menos importante, el apoyo al letrado, al abogado. ¿Para qué? Pues para ayudarle a diseñar una estrategia en el procedimiento judicial. Y también a veces, también importante, para estudiar la procedencia o improcedencia de iniciar un proceso judicial, ya que a veces, a priori, sin conocer la parte técnica, un caso con posibilidades de éxito, después, viendo a posteriori la parte técnica y estudiándola, a lo mejor vemos que no tiene tantas posibilidades de éxito. La realización de cualquier informe pericial implica unos conocimientos técnicos específicos. Estos conocimientos técnicos generalmente se dan por supuestos con la titulación, ¿vale? La titulación específica a cada caso a resolver, y también, por supuesto, a la formación continua. Y también implica una experiencia profesional, porque con esta experiencia profesional lo que normalmente aportaremos será claridad y confianza al juez o al abogado. A continuación, veremos los medios técnicos que utilizamos más habitualmente, los peritos especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria, y los asuntos más frecuentes a los cuales
nos enfrentamos también en este ámbito. No lo he dicho, pero si cualquier cosa no se entiende o me queréis preguntar o cualquier comentario que queráis hacer, interrumpidme, que no tengo ningún inconveniente en parar y comentarlo, ¿vale? Bueno, los peritos especialistas en la delimitación de la propiedad inmobiliaria utilizamos pues una gran variedad de medios técnicos para realizar nuestros informes periciales. ¿Y para qué utilizamos estos medios técnicos? Pues fundamentalmente para obtener pruebas que nos ayuden a llegar a las conclusiones y que estas conclusiones además sean sólidas y razonadas científicamente. El instrumental técnico más habitual que utilizamos los peritos en esta especialidad, en primer lugar, son los sistemas GNSS. Son los sistemas globales de navegación por satélite. Comúnmente se denominan GPS, ¿vale? Aunque el GPS solo es uno de los diferentes sistemas de posicionamiento o de navegación existentes en el mundo. Concretamente el GPS es el sistema de Estados Unidos de América. Para realizar mediciones en este ámbito, los peritos especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria también utilizamos otras constelaciones de satélites de posicionamiento, como puede ser la constelación GLONASS rusa, la Beidou china o la nuestra, la Galileo, que bueno, ha empezado a andar hace muy poco y aún no está finalizada. Los GNSS utilizados para la delimitación de la propiedad inmobiliaria, esto es importante, son diferentes a los que tenemos en nuestros teléfonos móviles o a los que tenemos en los coches, nuestros navegadores de los coches. ¿En qué se diferencian los GNSS que utilizamos los peritos de los que tenemos en nuestros móviles? Bueno, pues fundamentalmente la diferencia es la precisión, ¿vale? Las precisiones de los GNS de nuestros teléfonos móviles pues bueno, oscilan entre 3, 5 metros, una cosa así, ¿vale? Que es suficiente pues para que nos lleve de un sitio a otro, para eso sirven. Sin embargo, no son válidos para realizar una medición de una propiedad. Los GNSS que utilizamos los peritos tienen precisiones de entre 2 y 5 centímetros, ¿vale? Bueno, estos instrumentos, ¿qué nos permiten hacer también? Bueno, pues nos permiten georreferenciar directamente. ¿Y qué es georreferenciar? Bueno, georreferenciar es posicionar un elemento físico que puede ser pues, un lindero, un vallado, una construcción, una carretera, cualquier elemento del terreno. Con la georreferenciación lo posicionamos en el espacio. ¿Cómo? Con un sistema de coordenadas unívoco. ¿Qué quiere decir esto de un sistema de coordenadas unívoco? Bueno, pues que un punto en el terreno solo puede tener unas coordenadas X e Y. Y unas determinadas coordenadas X e Y solo se pueden referir a un punto en el terreno, no hay posibilidad de duda con la georreferenciación. Otro de los instrumentos que también utilizamos los peritos son las estaciones totales, ¿vale? Las estaciones totales son instrumentos más precisos que los GNSS. Sin embargo, las estaciones totales lo que nos permiten hacer es medir ángulos y distancias mediante láser. Sin embargo, el inconveniente que tienen estos instrumentos es que no nos permiten tomar posiciones georreferenciadas de forma directa, ¿vale? Lo que necesitamos hacer para obtener estas posiciones georreferenciadas es apoyarnos en otros puntos que sí que tengan estas posiciones georreferenciadas, ¿vale? Como por ejemplo los vértices geodésicos. No sé si conocéis, los vértices geodésicos son estos pilares troncocónicos que se sitúan en las partes más altas de las montañas. Pues bueno, estos pilares tienen unas coordenadas que arrastrando esas coordenadas a donde nosotros estamos trabajando mediante la estación total podemos georreferenciar cualquier elemento. ¿Cuándo utilizamos las estaciones totales? Bueno, las estaciones totales fundamentalmente las vamos a utilizar cuando nos sea imposible utilizar los sistemas GNSS en zonas sin cobertura de satélite, porque sean zonas urbanas con edificios muy altos o bien en zonas boscosas con arbolado denso. Otro de los instrumentales que también utilizamos, en menor medida, pero bueno, también utilizamos son los drones, ¿vale? ¿Qué son los drones? Los drones son vehículos aéreos que no son tripulados, ¿vale? ¿Qué hacemos con los drones? Pues fundamentalmente lo que hacemos es fotografía aérea con cámaras digitales.
Bueno, esto nos puede permitir llegar a zonas inaccesibles o bueno, que sean de difícil acceso, como puede ser, por ejemplo, por fincas que se encuentran valladas, que no podemos acceder a ellas, pues acantilados, pendientes muy fuertes, laderas escarpadas. Bueno, nos puede resultar útil la utilización de los drones. ¿Qué hacemos con las fotografías que obtenemos con los drones? Bueno, pues con estas fotografías lo que podemos realizar es mediciones a partir de ella y posicionar y georreferenciar elementos y realizar planos de fincas o de cualquier otro elemento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos con un proceso que se llama restitución fotogramétrica. La restitución fotogramétrica consiste en transformar la proyección cónica de cualquier imagen de una cámara, cualquier imagen fotográfica, en una proyección ortogonal. Una proyección ortogonal es la que tiene cualquier plano, cualquier mapa, ¿vale? De forma que si no transformamos esta proyección no podemos hacer medidas sobre una foto. Coges una foto aérea y directamente no puedes medir sobre ella, tienes que hacer antes un proceso de restitución. Otro instrumental que también utilizamos con alguna frecuencia es el láser escáner. El láser escáner es un instrumento que lo que nos permite hacer es mediciones en un entorno bueno, relativamente cercano, pero con mucho detalle. Estoy hablando de millones de puntos, ¿vale? ¿Qué nos proporciona esto? Pues con el láser escáner podemos realizar modelos digitales de un entorno con mucho detalle y con mucha precisión. ¿Cuándo podemos utilizar el láser escáner? Bueno, pues lo podemos utilizar en reconstrucción de accidentes, en documentación de escenarios de crimen, por ejemplo, o en la medición de zonas inaccesibles. Los sistemas de información geográfica son también un medio técnico que utilizamos con bastante frecuencia los peritos especializados en esta materia. ¿Qué es un sistema de información geográfica o un GIS? Bueno, pues es un programa de ordenador que lo que nos permite hacer este programa es superponer información gráfica de muy diferente índole. Por ejemplo, podemos realizar una medición sobre el terreno y sobre esa medición superponer, como si fuera un plano transparente, superponer sobre él el plano del catastro, plano catastro antiguo, imágenes aéreas, planeamiento urbanístico, todo tipo de información gráfica la podemos superponer. Pero también, muy importante, nos permite asociar a esta información gráfica, nos permite asociar información alfanumérica, ¿vale? a estos planos. Y, por último, también nos permite realizar análisis muy complejos de forma automatizada, uniendo la información gráfica con la información alfanumérica. Pues, por ejemplo, un caso muy habitual que a veces se nos plantea es la identificación de una finca registral, la correspondencia con la parcela catastral. Bueno, sabemos, por ejemplo, que nuestra finca registral tiene más de 1000 metros y que se ubica en una zona, pues una zona concreta geográfica, pero no muy grande, en torno a un polígono catastral. Bueno, pues con un sistema de información geográfica le podemos hacer la consulta al programa para que nos identifique dentro de un polígono catastral aquellas parcelas que tengan más de 1000 metros. Y bueno, pues esto nos lo hace de forma automatizada y bueno, pues se lleva a cabo de una manera más sencilla. Bueno, vamos a ver ahora los asuntos más frecuentes que llevamos a cabo los peritos relacionados, los peritos que llevamos a cabo relacionados con la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Uno de los asuntos más frecuentes que llevamos a cabo son las acciones reivindicatorias. La acción reivindicatoria, su función es la defensa del derecho de la propiedad. Es la acción del propietario no poseedor contra el poseedor que no es propietario. Tiene dos funciones. Por un lado tiene una función declarativa, afirmando este derecho de la propiedad, y por otra parte tiene una función condenatoria. ¿Condenatoria por qué? Porque se obliga al poseedor que no es propietario a la devolución del bien inmueble. Como me imagino que todos sabréis, son necesarias tres condiciones para ejercer la acción reivindicatoria. Por un lado, el actor ha de ser propietario y esto además lo ha de probar. El demandado poseedor tiene que serlo de una forma injustificada, o que sus títulos de propiedad sean de inferior rango. Y por último, la tercera de las condiciones, que es la que más nos afecta a nosotros como peritos, es que el actor debe identificar correctamente la propiedad, es decir, no pueden quedar dudas.
La jurisprudencia en este sentido lo que hace es que va a rechazar referencias genéricas, vagas o imprecisas. Y yo entiendo que la forma más rigurosa para justificar esta identificación es mediante una prueba pericial, por medio de un levantamiento topográfico georreferenciado, con una medición con un instrumental topográfico, una estación total, un GNSS, obteniendo unas precisiones siempre menores de 10 centímetros y con coordenadas georreferenciadas, utilizando el sistema geodésico oficial en España, que es el marco geodésico de referencia ETRS 89 y el sistema de coordenadas UTM. ¿Por qué tenemos que utilizar este sistema geodésico oficial y para qué sirve? Bueno, para lo que sirve realmente es que para que cuando nosotros hagamos nuestras mediciones y nuestro plano, este plano sea compatible con todos los planos oficiales que existen, que hace la administración, como puede ser catastro, como puede ser planeamiento urbanístico, para, digamos, hablar en el mismo idioma. El deslinde es otro asunto bastante frecuente. Como todos sabréis, el deslinde es un acto en el que se describen los linderos de cualquier propiedad inmobiliaria. Como consecuencia de este deslinde viene el acto del amojonamiento, que es la materialización física de estos lindes sobre el terreno, es decir, poner cualquier elemento que diga por aquí va el límite. Existen diferentes tipos de deslinde: por acuerdo privado entre colindantes, por jurisdicción voluntaria para fincas no inscritas en el registro de la propiedad, procedimiento notarial, deslindes administrativos, que hay de muchos tipos: el deslinde del dominio público marítimo terrestre, del dominio hidráulico, vías pecuarias, montes, etc. Y también la acción de deslinde. La acción de deslinde es un juicio contencioso declarativo que exige como condición que los linderos estén confundidos. La labor del perito en un deslinde fundamentalmente tiene tres fases. En la primera fase lo que generalmente hacemos es una recopilación de información. Esta información suele ser siempre de dos tipos: información literal e información gráfica. Con información literal me refiero a asientos registrales, normativa ambiental, normativa urbanística, escrituras públicas. Información gráfica, a esto me refiero fundamentalmente a cartografía y fotografía aérea. Bueno, pues recopilamos información del catastro actual, catastros no vigentes en la actualidad, catastros antiguos. En este sentido, el mejor plano catastral antiguo que existe es el del catastro topográfico parcelario, que se llevó a cabo a principios del siglo pasado. En fin, planeamiento urbanístico, etc. La segunda fase en nuestra labor como peritos en un deslinde es la medición de la realidad física existente en el terreno mediante un levantamiento topográfico georreferenciado. Y por fin, en la tercera fase, lo que normalmente realizaremos es un estudio de toda esta documentación, pero sobre todo un contraste entre esta documentación y la realidad física. Normalmente esta relación entre documentación y realidad física será lo que nos va a dar la pista, la clave para llegar a las conclusiones en nuestro dictamen pericial. La acción declarativa de dominio también es un asunto muy frecuente. También se utiliza para defender el derecho de la propiedad. Y en este caso lo que sucede es que no se exige que el demandado sea poseedor, simplemente se trata de una declaración de dominio, no se trata de recuperar la propiedad. Al igual que en la acción reivindicatoria, la determinación de la finca, en este caso sobre el terreno, ha de ser también de forma precisa y con sus 4 puntos cardinales. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de 21 de marzo de 1985 dice que la identidad de las fincas se ha de comprobar atendidos principalmente al nombre con el que se les designa, a sus cabidas y linderos y a cuantos medios adecuados sean necesarios. Yo entiendo que el mejor método para llevar a cabo esta determinación de la finca sobre el terreno también es un buen informe pericial con un levantamiento topográfico georreferenciado.
instrumental topográfico, obteniendo precisiones centimétricas, obteniendo coordenadas X e Y georreferenciadas que nos van a permitir geolocalizar cualquier elemento sin ningún lugar a dudas. La ejecución de títulos judiciales es otro de los asuntos que también tocamos con frecuencia. En este caso, el objetivo suele ser la materialización de una acción determinada por un título judicial. Y generalmente los peritos en estos casos lo que haremos es el amojonamiento que se ajuste a una sentencia judicial. En este sentido, para llevar a cabo un amojonamiento de forma rigurosa, es muy recomendable que los planos de la sentencia estén georreferenciados. Normalmente los planos de la sentencia harán alusión a los planos de los diferentes informes periciales, pero es muy conveniente que estos estén georreferenciados. ¿Para qué? Para que el perito después pueda extraer las coordenadas de esos planos, introducirlas en el instrumental topográfico correspondiente y llevar a cabo el replanteo sobre el terreno de una forma segura y con garantías. La doble inmatriculación también es otro asunto frecuente. ¿Qué es la doble inmatriculación? Bueno, la doble inmatriculación consiste en que un mismo terreno, inmatriculado dos veces en folios que no tienen relación en el registro de la propiedad, describen dos fincas diferentes a nombre de dos propietarios también diferentes que sostienen de forma contradictoria que son los titulares, ¿vale? A veces lo que sucede es que tenemos dos fincas que coinciden en el terreno de forma parcial, o bien que una más pequeña está dentro de otra más grande y es un poco confuso todo. La causa de las dobles inmatriculaciones es que hasta hace relativamente poco en el registro de la propiedad no era necesario incluir la referencia catastral y una representación gráfica georreferenciada. La ubicación se producía de forma literal, es decir, diciendo los nombres de los propietarios de las fincas colindantes. Y si teníamos suerte, pues con algún elemento geográfico, algún elemento físico, pues como un camino, un barranco, que sí que te podían dar una pista sobre dónde se sitúa la finca. Actualmente en las nuevas fincas inscritas, en las inmatriculaciones, es obligatorio la referencia catastral e incluir una representación gráfica georreferenciada. Entonces las dobles inmatriculaciones ya no son frecuentes, pero bueno, siguen apareciendo dobles inmatriculaciones en fincas más antiguas. La prueba pericial en estos casos bueno, va encaminada a ubicar geográficamente estas fincas objeto de controversia, ¿vale? Esta es una labor que en ocasiones es tremendamente complicada y tremendamente difícil, ¿vale? Es uno de los trabajos más difíciles que creo que puede tener un perito en este ámbito. Lo que se lleva a cabo normalmente en estos casos es una recopilación de información histórica. Bueno, cartografía catastral antigua, mapas antiguos, catastro antiguo, fotografías aéreas históricas, el vuelo americano, por ejemplo, del año 1945, y a veces también es útil el testimonio de personas conocedoras del terreno que te pueden dar alguna pista sobre dónde puede estar la finca. Otro asunto también frecuente es la acción confesoria o negatoria de servidumbre. La acción confesoria se utiliza para salvaguardar el derecho de la servidumbre. La ejercita el titular de este presunto derecho sobre el predio ajeno. En cambio, la acción negatoria es la oposición a este derecho de servidumbre. En estos casos, la actuación del perito se circunscribe al estudio sobre el incumplimiento, sobre los excesos o cualquier limitación de los derechos reales que se puedan derivar de estas servidumbres. Y también, como en los casos anteriores, es fundamental un levantamiento topográfico georreferenciado de la realidad física de la servidumbre. Después de este levantamiento topográfico de la obtención de la realidad física, el contraste con la documentación gráfica. ¿Qué documentación gráfica utilizaremos en estos casos? Bueno, pues fundamentalmente cartografía del dominio público marítimo terrestre, de montes, de vías pecuarias, en función
función de la servidumbre que queramos analizar. Los asuntos más habituales que llevamos a cabo, pues servidumbres de vistas, servidumbres de paso, dominio hidráulico, dominio público marítimo terrestre, luces y vistas, acueductos, muros, en fin. El urbanismo también es una fuente generadora de gran cantidad de conflictos, ya que los errores en la ejecución y en el replanteo del planeamiento pues muchas veces lo que generan es graves consecuencias tanto para los propietarios de las fincas originales como para los propietarios de las fincas adjudicadas tras el proceso de reparcelación. La labor del perito especializado en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en estos casos va a consistir sobre todo en contrastar la realidad física ejecutada del planeamiento con la realidad teórica de este planeamiento plasmada en los planos urbanísticos. Bueno, para llevar a cabo un informe pericial riguroso en este ámbito yo entiendo que es necesario llevar a cabo también una medición precisa de la realidad existente mediante un levantamiento topográfico georreferenciado y luego sobre esta realidad física una superposición de planos urbanísticos. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues como hemos comentado antes, mediante un sistema de información geográfica o mediante un programa CAD, un programa de diseño asistido por ordenador. Las expropiaciones también son fuente de bastantes conflictos, ya que los errores en la identificación o la cuantificación de superficies de una finca lo que va a suponer es un error a la hora de fijar el justiprecio de esta misma zona expropiada. El informe pericial también será clave para demostrar estos errores. Será clave también, pero tanto en el proceso administrativo previo como en su caso en el proceso contencioso administrativo si al final se llegara al caso. Bueno, en este ámbito, en este sentido, hay un problema muy habitual en nuestro país es que para calcular las superficies expropiadas se utiliza la cartografía catastral. ¿Y qué sucede con la cartografía catastral? Pues que en nuestro país es una cartografía muy deficiente desde el punto de vista técnico, ya que no refleja con suficiente precisión ni garantía los límites de la propiedad inmobiliaria. En estos casos resulta fundamental delimitar de forma precisa las propiedades originales para así poder después determinar también la franja o la zona que ha sido expropiada. Otro asunto también que realizamos con bastante frecuencia es aquellos relacionados con la usucapión o la prescripción adquisitiva. ¿En qué consiste la prescripción adquisitiva? Bueno, pues es un modo de adquirir los derechos reales por el mero hecho de poseer. Y bueno, ¿qué nos piden a los peritos en este tipo de asuntos? Bueno, la prueba pericial en estos casos generalmente está destinado a probar los plazos de posesión mediante el análisis de diferente información. ¿Qué información solemos utilizar en estos casos? Bueno, fundamentalmente utilizamos fotografías aéreas históricas, aunque también utilizamos cartografía histórica. En este sentido, en cuanto a fotografías aéreas, pues tenemos una gran variedad de fotografías, fundamentalmente del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos fotogramas digitales de los vuelos del PNOA, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. A partir del año 2004 son fotogramas que están georreferenciados con un tamaño de píxel de 0,22 o 0,45 metros. Y bueno, a partir de ello lo que podemos hacer es cartografiar, obtener la posición de aquellos elementos que bueno, en un momento dado necesitemos obtener para llevar a cabo nuestros informes periciales. Perdona, esto que he dicho antes de las fotos de 1945, fotos americanas, ¿eso qué es? Bueno, esto es un... Sí. Pasaron los aviones americanos a hacer fotos por aquí. Efectivamente, fue eso, sí, sí. Bueno, fue un vuelo que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos, porque en ese momento, bueno, pues había buena relación con el gobierno que teníamos aquí. Y bueno, a ellos les interesaba tener bien documentado nuestro territorio
y es un vuelo efectivamente que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos. Más o menos, ¿Perdón? aviones espías, más o menos. No, yo pienso que no fueron aviones espías porque de hecho yo pienso que el gobierno en ese momento pues dio su aprobación para llevar a cabo este vuelo. Pero bueno, hoy en día es que resulta muy interesante y de hecho hay veces que para probar cualquier... O sea, eso tenéis acceso a consultar esas fotos, porque Sí. todo tenéis que... Están disponibles en internet, sí, en el Instituto Geográfico Nacional, en la fototeca digital. La fototeca digital, allí están toda esta información está disponible en internet, sí, puedes acceder a ella. Es una fuente de información la verdad es que muy valiosa, porque vas viendo cómo los límites de las propiedades han ido variando con el tiempo. Y bueno, a veces los límites varían con el tiempo de forma justificada, bueno, porque ha habido una compra-venta o cualquier transacción, pero otras veces ves cómo a lo mejor año a año el tractor se iba metiendo en la propiedad del vecino, y bueno, eso se ve muy bien en la fotografía de ella, porque claro, es un método muy objetivo para probar algo así. Hay un esquema muy bueno de Mota, el humorista. Sí. No sé si lo has visto, No, de Portugal. Dice, bueno, con Gibraltar lo tenemos difícil porque los ingleses no nos dejan, pero con Portugal yo creo que podemos hacer algo. Y se le ve de pie en un mojón en medio del campo, le va dando así, como disimuladamente, patadas a lo mejor, y se les mapa de España como... Portugal se va quedando No, pues a ver, fuera de lo demás, esto sucede en la realidad, sobre todo en ámbitos rurales. Sí que es habitual, sobre todo en zonas con cierta despoblación, con personas que han emigrado a las ciudades y han dejado los campos abandonados, pues la gente que hay, no digo todo el mundo, pero muchas veces sucede que bueno, pues el que está allí pues poco a poco, año a año, se va metiendo con el tractor y luego te encargan, pues, por ejemplo, yo trabajo mucho en la zona de Teruel. En la zona de Teruel sucede que hay una zona de la provincia de Teruel donde ahora hay un boom del cultivo de la trufa, de la carrasca trucera para la producción de la trufa. Y bueno, propiedades que no valían absolutamente nada, eran zonas, pues es una zona muy fría y que el terreno pues, no es muy adecuado para otro tipo de cultivo, pues precisamente es una zona que justamente hay pocas zonas tan buenas para el cultivo de la trufa. ¿Qué sucede? Pues que ahora el precio del terreno pues, se ha disparado, están pagando hasta 7.000 euros por hectárea de zonas que no valían nada. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, pues que la gente está intentando recuperar su terreno y claro, cuando te encargan hacer un trabajo de este tipo, un deslinde, un amejoramiento, pues a veces te das cuenta pues, de que, oye, pues si tu parcela ha menguado y es la mitad de lo que era antes y con estas fotografías se puede probar que esto ha sido así. Luego, claro, está el tema del tiempo que haya pasado y si ya no es recuperable o no lo es, pero bueno, por lo menos puedes dar una explicación de por qué ha sucedido esto. Bueno, y aquí tenemos una serie de información sobre los vuelos que disponemos. El más antiguo es el de la cuenca del Segura, de los años 29 y 30. Luego, los que yo pienso que son más interesantes son los del vuelo americano, que tenemos tres series, la serie A, serie B y serie C, que abarcan el periodo comprendido entre el año 1945 y 1968, con unas escalas que oscilan entre el 1.32.000 y el 1.45.000. La verdad es que mucho detalle no tiene, pero bueno, aún se pueden ver los límites de las propiedades con cierto detalle. Luego tenemos el vuelo interministerial del 73 al 86, el vuelo nacional, que cubre el periodo entre el año 1980 y 86, el vuelo de costas, que es un vuelo muy interesante porque es un vuelo con mucho detalle, a escala 1.5000 y en color, del año 89 y 91, y el vuelo quinquenal, que comprende el periodo entre el 99 y el 2003. Es una información, la verdad es que muy valiosa. También se pueden utilizar imágenes de satélite. La ventaja de la imagen de satélite es que bueno, tiene una alta resolución temporal. La desventaja es que normalmente la resolución espacial o el detalle que tiene pues suele ser peor que el de las fotografías aéreas. Hay imágenes de satélite que sí que tienen mucho detalle, lo que pasa es que suelen ser muy caras. Bueno, vamos a ver ahora, aunque sea de forma somera, la nueva coordinación que existe entre el registro de la propiedad y el catastro
a raíz de la Ley 13 de 2015, de la reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro. Es una ley de gran trascendencia para el ámbito de la delimitación de la propiedad. Yo me reitero en que el registro de la propiedad pues tiene un grave defecto, ya que no proporciona realmente seguridad jurídica en cuanto a la delimitación de la propiedad inmobiliaria. En este sentido, la ley hipotecaria establece que a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro de la propiedad existen y pertenecen a su titular. Sin embargo, la jurisprudencia muchas veces ha dictado pues, que esta presunción de exactitud solo incluye los datos jurídicos y no llega a incluir la superficie o la ubicación precisa de los linderos. Esto constituye un grave problema a la hora de delimitar pericialmente cualquier propiedad. A todo esto pues, se añade que en nuestro país no es obligatorio en todos los casos la inscripción en el registro de la propiedad. Bueno, con la reforma de la ley hipotecaria y del catastro estamos en una mejor situación, ya que esta ley regula el procedimiento de incorporación en el folio registral de una representación gráfica georreferenciada. Establece también que la cartografía base del registro de la propiedad va a ser la cartografía catastral. También establece mecanismos de rectificación de esta cartografía catastral si no reflejara la realidad física de la finca registral. Y también mecanismos de coordinación entre finca registral y parcela catastral. En este sentido, cuando se alcanza esta coordinación gráfica con el catastro y se inscribe la representación gráfica georreferenciada en el folio registral, bueno, en este caso lo que se presumirá es que la finca objeto de estos derechos inscritos va a tener la ubicación y la delimitación expresada en esta representación gráfica que queda incorporada en el folio real. En estos casos, después, la delimitación, el amejoramiento, es una labor pericial o técnica muy sencilla. Inconvenientes que entiendo yo que tiene esta ley. Bueno, no todas las fincas van a quedar coordinadas con el catastro. ¿Por qué? Porque para las fincas que ya están inscritas, este procedimiento no es obligatorio, es un procedimiento potestativo. Otro inconveniente es que la cartografía catastral, como he comentado antes, técnicamente es muy deficiente y no refleja de forma correcta la realidad física, sobre todo porque se lleva a cabo con técnicas que no son adecuadas, como fotografía aérea. Y por supuesto, pues, lo que hemos comentado antes, que adolece de poca precisión. Yo entiendo que al llevarse a cabo la coordinación con el catastro se van a producir futuros litigios donde la prueba pericial pues, va a seguir siendo muy importante. Como conclusión, si tenemos una finca registral que coordinamos con el catastro, vamos a tener presunción de certeza en linderos y superficie. Y la carga de la prueba va a recaer sobre quien se oponga a estos datos inscritos. Sin embargo, es muy importante para que esta coordinación realmente sea eficaz, pues que sea acorde con la realidad física, ¿vale? Y si no refleja esta realidad física, pues es importante conocer los procedimientos para corregir y adecuar el catastro a esta realidad, mediante una representación gráfica alternativa georreferenciada, que la ley establece también. Bueno, y como conclusión a todo lo que os he estado contando, por mi experiencia profesional en este campo, en el campo de la delimitación de la propiedad inmobiliaria, lo que sucede muchas veces es que, bueno, pues que a veces la documentación jurídica que tenemos en cuanto a un lindero de una propiedad, pues a veces es contradictoria, a veces es incompleta, a veces no es fácil relacionarla con el bien inmueble, o por sí sola no es capaz de decirnos por dónde va un linde. Esto sucede de forma bastante habitual.
En estos casos, una buena prueba pericial en un juicio puede decantar la balanza en un sentido o en el otro. Y bueno, el informe pericial, además de ser un valioso instrumento de auxilio y de prueba para el juez, yo entiendo que también es muy importante, como hemos comentado antes, para estimar las posibilidades de éxito en un procedimiento judicial relacionado con esta materia, y también para orientar y para apoyar la estrategia del abogado en la defensa o en la demanda. En fin, esto es todo. Muchas gracias.